fiscales en Paipa, en el departamento de Boyacá. Un honor recibir a uno de los más destacados referentes de la justicia de nuestro país, el doctor Octavio Augusto Tejero Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por favor, ese fuerte aplauso para nuestro presidente. Pues un formador también incansable de las nuevas generaciones de juristas, una hoja de vida realmente maravillosa, pero sé que ustedes lo conocen muchísimo más que yo y sé que para ustedes es un privilegio enorme que hoy nos esté recibiendo, acompañando. Pues con gran respeto y admiración damos esa cálida bienvenida, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Octavio Augusto Tejero Duque. Bienvenido al departamento de Boyacá, bienvenido a la tierra del su merced. Su merced, buenos días. Doctor Ramiro, presidente del Colegio Anfitrión, muy buenos días. Doctora Gloria Inés Linares, la presidenta del tribunal. Doctora Diana Patricia Restrepo, la presidenta de la Federación. Doctora Diana Remolina, nuestra magistrada querida del Consejo Superior. Doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, que es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Marco Antonio, ampliamente conocido por ustedes hasta hace 5 minutos. María Julia Figueredo, magistrada del Tribunal de Tunja, que está con nosotros. Aura Patricia Bolívar Jaime, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras. El doctor Juan Camilo Morales, defensor del pueblo para asuntos agrarios. Queridas magistradas, queridos magistrados de los tribunales, jueces, juezas, fiscales que nos acompañan, colaboradores de la rama judicial, invitados todos en términos generales. Quisiera contarles que según comenta un autor, hace unos años caminaba el docente por un campo y se encontró a 3 de sus alumnos, niños, disputando una flauta. Y al disputar la flauta, el profesor se la quitó a los niños y le pidió a uno de ellos que le contara cuál era la razón en que fundamentaba su disputa. Y el niño le dijo: es muy fácil, profe, yo fabriqué la flauta. Durante todas las vacaciones me dediqué a recortar el palito, hacerle un hueco por dentro, hacerle unos 3 huecos por un lado, otro hueco a otro lado, ponerla al sol. Después de 15 días de sol, le puse laca y al final de cuentas tengo una flauta. Yo la hice. Luego yo soy el propietario. Y entonces el profesor le dijo: claro, tenga su flauta, usted tiene toda la razón. Y uno de los niños le dijo: no, espere, yo también tengo mis razones. ¿Qué razón puede tener? Y entonces el niño le dijo: yo tengo mis razones. Resulta que yo soy el niño humilde aquí entre todos estos. Yo vivo solo, soy huérfano, vivo a la orilla del río, en una covachita que yo mismo hice, y esta flauta me serviría por las tardes para ver el atardecer frente al río, mientras intento pescar algo, mientras intento evadir el sufrimiento y el dolor y las ausencias. A mí me encantaría poder tener la flauta para esas tardes de dolor y de soledad a la orilla del río. Y entonces el profesor dijo: usted tiene toda la razón. Aunque aquel la haya hecho, el que la necesite es usted. Téngala. Y el tercero le dijo: espere, yo también tengo derecho. Yo tengo el debido proceso, derecho de contradicción, derecho de defensa, derecho de impugnación. Yo quiero hablar. Yo: hable pues, ¿qué puede decir? Yo: fácil.
el único que sabe tocar flauta soy yo. Y no solo sé tocar, es que soy concertista de flauta. Soy virtuoso de la flauta. Yo viajo por el mundo haciendo conciertos y conozco esta flauta y es la mejor que he visto en toda mi existencia. Yo tengo derecho a ella, no solo en nombre mío, sino en nombre de la sociedad y del mundo que me escuchan. Esta fábula viene en un libro que se llama, en un texto que se llama La idea de la justicia, de Amartya Sen. Amartya Sen, curiosamente, no era abogado, no es abogado. Amartya Sen es economista y Amartya Sen fue premio Nobel de Economía. Pero el libro más importante de él, el texto más importante de él es este, en el que habló de este tema central, donde todos tenemos derecho a percibir razones distintas acerca de la idea de justicia. Cada uno de ustedes tomará partido acerca de qué es lo justo frente a la flauta y quién será el que deberá tener la flauta. Eso lo decidirán ustedes, será su criterio. Doctor Marco Antonio, y no será con razón con usted, no será la inteligencia artificial la que pueda definirlo, será la sensibilidad humana la que diga eso. Bueno, hemos traído este tema para hablar de otros temas y para lograr entroncar varios elementos. Uno de los elementos es ese que acaba de quedar puesto sobre la mesa. Pero hay otros elementos. Hubo una época que algunos filósofos la llamaron la época del mutismo judicial. La época del mutismo judicial era aquella en que los jueces nos fundábamos en una apotegma que decía algo así como en la sentencia está escrito. La sentencia se defiende por sí misma. Mire la sentencia, yo no hablo, yo no digo, yo no actúo, yo no pienso, nada que ver, está su sentencia, léala. Esa época que está pasando, esa época tenía razón de ser cuando el ser humano, de acuerdo con Montesquieu, el juez ser humano, no era sino boca de la ley. Si el juez es boca de la ley, pues lo único que tiene que hacer es expresar lo que la ley le dijo en algo que llamamos sentencia. Que como lo dijo Marco Antonio con razón, sentencia viene de sentir, sentire, es lo que siento. Por eso es tan difícil que le entreguemos a la inteligencia artificial o a terceros la función que le corresponde al juez de sentire, sentir, yo siento. Y la flauta se la entrego a este o a aquel, por lo que yo siento, por la empatía y por la escucha a las que nos vamos a referir. Y entonces, en esa época de mutismo, con razón, porque los jueces eran boca de la ley, pues en esa época estaba bien que pensáramos y reflexionáramos en la idea en que estábamos. Pero hoy día, algunos filósofos hablan de la época del republicanismo judicial, del republicanismo, un mundo en que ya el juez es protagonista social, un mundo en el que el juez ya lo miramos, ya no miramos únicamente su sentencia y su firma en un papel que dice quién tiene o quién no tiene, sino un mundo en el que miramos al juez, lo vemos caminar por el pueblo, lo vemos llegar a su oficina, lo vemos no llegar, lo vemos entrar, salir. Claro, no llegar también. Y aunque no lo crean, en nuestros municipios todos están pendientes de a qué horas entra y a qué horas sale el juez de su oficina.
Y esto tiene un significado al que nos vamos a referir más adelante, un significado mucho más grande del que todos hemos pensado. En la época del mutismo judicial, esa presencia social del juez no era importante. Lo importante era un papel que decía quién tiene la razón y tenía una firma. Pero en el mundo del republicanismo judicial, lo que haga el juez y lo que deje de hacer el juez es importante para la sociedad. Y la sociedad lo mira y lo está escrutando todos los días. Y no es por chismosa, o de pronto sí, pero lo está haciendo. Señores jueces, señores fiscales, porque esto nos cabe a todos, nos están mirando y a ustedes los están mirando en silencio, pero los están mirando. ¿A qué horas entramos a la oficina? ¿A qué horas salen de la oficina? ¿Con quién se tratan? ¿En qué momento lo hacen? ¿Qué hobbies tienen? ¿A qué se dedican? Pero fundamentalmente aquello que tiene que ver con la oficina, con el símbolo de la majestad de la justicia, que es el juzgado o que es el tribunal o que es el palacio de justicia que cada uno tenga en su municipio, en su ciudad, en donde sea. Ese palacio de justicia, pequeñito del pueblo más pequeño, grandísimo de la más grande capital, ese es un símbolo. Y es un símbolo que la sociedad está mirando. Es un símbolo que la sociedad está teniendo presente siempre. Es un símbolo no solo de la presencia judicial, es un símbolo de democracia. La democracia, queridos jueces, juezas y fiscales, está dependiendo no solo en Colombia, en el mundo entero, de la presencia y de la imagen de los jueces y en general los administradores de justicia. La democracia está dependiendo de la imagen de nosotros en el mundo entero. Pero además de la democracia, y ustedes lo saben, esto es más sabido, está dependiendo la justicia, está dependiendo la igualdad, la libertad, la dignidad, la paz y todos los valores que cohesionan una sociedad. Todos dependen de ese símbolo que significa el Palacio de Justicia, el juzgado, el tribunal, la corte, las cortes. Pero además de ese símbolo grande que es el ser humano que entra y que sale a esos edificios. Ese ser humano es un símbolo enorme en la sociedad que tenemos en el mundo de hoy. Y ojo, es un símbolo en el que la sociedad, todas las sociedades del mundo de Occidente están poniendo sus ojos, y más que sus ojos, ojo con esta palabra, más que sus ojos, su confianza. En el mundo de Occidente del siglo XXI, las sociedades están poniendo su confianza en las instituciones judiciales. Sienten ellas que estas instituciones son las que le quedan al mundo para confiar en sus derechos, en sus libertades. Luego, todos los que estamos aquí sentados, somos símbolo en una sociedad. Y es un símbolo importantísimo, pero ese símbolo, por serlo, tiene unas responsabilidades inmensas. Nosotros, ustedes, todos, estamos llenos de una responsabilidad superior por todo lo que acabamos de decir. Luego hay que ser conscientes de la enorme responsabilidad que le cabe a la judicatura en el mundo de hoy y comenzar a caminar por nuestras calles con la conciencia de lo que está pasando, de la responsabilidad, del protagonismo y de la necesidad de las sociedades de vernos a nosotros y de la necesidad de nosotros responderle a la confianza que están poniendo las sociedades en nosotros. Por esa razón, desde el siglo pasado, comenzaron a estudiarse en el mundo de Occidente, pero inclusive hasta en Oriente también ha pasado, comenzaron a estudiarse
cuáles eran las virtudes que debería tener un buen juez, un buen administrador de justicia en términos generales. ¿Cuáles deben ser esas virtudes que debe tener para que la sociedad pueda seguir teniendo su confianza y fijarla en esas personas? Y ustedes ya lo saben, ustedes lo han escuchado 1000 veces, han escuchado hablar de los principios básicos de Bangalore, de los principios de la Declaración de Londres, de los principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial, de todas estas reglas que intentan, como derecho blando, es decir, como derecho sin coerción, intentan que esos símbolos de la sociedad se comporten de la manera simbólica en que la sociedad los necesita para poder confiar en ellos. Pero el Código de Bangalore, que es un código de principios éticos para todos los jueces del mundo y que representó la expresión de esa idea de los jueces del mundo, nacida de los jueces, nacida espontáneamente, sin imposición de nadie, ese Código de Bangalore, que es importantísimo, no es tan conocido, por lo menos en el medio latinoamericano. Y la Declaración de Londres, que se refiere a los jueces europeos, pues es menos conocida para nosotros. Y el Código Iberoamericano de Ética Judicial, nacido de los jueces, nacido de la cumbre judicial iberoamericana, no impuesto por nadie, tampoco es tan conocido por nosotros. Y menos conocido es, les ruego ponerle cuidado, y menos conocido es que el 27 de junio de este año, 80 jueces reunidos en Bogotá, 80 de los de nosotros, reunidos en Bogotá, hicieron una declaración que quiso resumir estos documentos, pero que más allá de resumir los documentos, quiso decir cuál es el querer de los jueces de Colombia, cuáles son las virtudes que creemos los jueces de Colombia que debemos tener para que la sociedad cada día tenga mejor y mayor confianza en nosotros, en los símbolos de la justicia y de la democracia. Y entonces ese 27 de junio se hizo una declaración colombiana, la declaración de los jueces de Colombia. Solo había 80 allí sentados en representación de todos nosotros, pues no podíamos estar todos, no podíamos estar 6.000 allá sentados. Pero esos 80 habían realizado un proceso investigativo con otros 600, de modo que de alguna manera esos 80 representaban a los 600 que habían expresado su opinión. Y en esa declaración ética de Colombia, de los jueces de Colombia del 27 de junio, se hicieron los siguientes postulados. No la voy a leer toda, ni voy a hablar de todo, pero de algunos postulados que encajan con lo que aquí hoy, ayer y antier ustedes han debatido. Se dijo, ¿cuáles son los principios en los que se funda la ética de un juez para generar confianza social? Y entonces comenzó la declaración por decir, los jueces debemos cumplir funciones y tomar decisiones únicamente con base en el derecho aplicable, sin permitir influencias externas. Doctoras y doctores, ¿cómo se llama eso? Independencia judicial. Es cierto que la independencia judicial se refiere a impedir que haya elementos externos de poder jugando en las decisiones judiciales, pero también es importantísima la independencia en cuanto el juez no tenga interferencias extranjeras, aunque no tengan poder. Como decía Marco Antonio, todos tenemos a alguien que nos hable al oído. Pues en las decisiones judiciales no debe haber quien nos hable al oído, por lo menos no determinantemente. Imparcialidad. Los jueces deben adoptar decisiones objetivas, abstrayéndose de factores externos o internos que puedan incidir. Imparcialidad. El juez debe ser imparcial. El juez no debe tomar partido para allá ni para acá. Esto lo sabemos todos, de toda la vida.
Pero lo que no hemos insistido a veces es en la apariencia de imparcialidad, en que los demás nos vean imparciales. No basta ser imparcial, sentirse imparcial y actuar imparcial, sino mostrar la imparcialidad. Decirle a los demás, soy imparcial, estoy siendo imparcial. Eso es determinante, porque la confianza social estriba en lo que la sociedad ve, no en lo que el juez siente. Lo que el juez siente es importante, es definitorio, pero lo que la sociedad ve es determinante para la confianza social. El juez debe proferir decisiones en un lenguaje claro, comprensible y debidamente motivado. ¿Qué es eso? Transparencia, transparencia. Y eso tiene que ver con el derecho a comprender. Los ciudadanos tienen el derecho a comprender lo que les decimos. El ciudadano tiene derecho a leer la providencia y no escuchar o no leer obligatio es juris vinculum con necessitatis stringimur alicuius solvente rei secundum nostra civitatis jura. Eso significa que usted tiene buena memoria. Pero eso no lo hace buen juez. Y eso al ciudadano no le permite entender la decisión. El ciudadano necesita comprender, derecho a comprensión. Y detrás del derecho a comprender está el derecho de expresión, el derecho de impugnación, el derecho de defensa, el derecho de opinión. Una cantidad de derechos dependen de que uno comprenda. Derecho a comprender, que tiene que ver con el principio de transparencia. Insisto que no voy a tocar todos los principios, solo algunos que me llaman especialmente la atención. Los jueces deben caracterizarse por su formación académica, profesionalismo y cordialidad para garantizar la adecuada gestión y administración de sus funciones, dignificando la labor judicial. Profesionalismo, ellos lo llamaron profesionalismo y compromiso con la excelencia. ¿Quién más en una sociedad debería ser excelente? El juez. Es el juez, ese símbolo de la sociedad que debe llenar todos los requisitos de la excelencia, que debe caminar por la vida como una persona excelente. Y eso lo están diciendo los jueces, no me lo estoy inventando yo. Los jueces que dijeron, eso debemos ser nosotros. Dignidad. El juez es un agente inspirador en valores y modelos de comportamiento. Y aquí viene un tema que ustedes ya escucharon. Escucha y empatía. El juez debe ser receptivo, sensible frente a los problemas sometidos a su consideración en su ambiente laboral y en el social. Escucha y empatía. Los jueces reunidos allí en Bogotá, en esta declaración dijeron, debemos escuchar a los demás y debemos ponernos, Marco Antonio, en los zapatos de los demás. Los jueces debemos escuchar y ser empáticos. Discreción. El juez debe actuar con prudencia en todo momento y abstenerse de divulgar o compartir información reservada o cuya difusión genere cualquier afectación del servicio. Discreción. Y fíjense que utilizan la palabra prudencia. Y la palabra prudencia es quizás la virtud más importante de un buen juez. La prudencia. Recuerden la novena de Aguinaldos. ¿Sí se acuerdan de la novena? Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste. La prudencia que jueces y juezas de Colombia, la prudencia que hace verdaderos sabios. Y en una sociedad del que se espera que sea lo más cercano a la sabiduría y al sabio, ¿es quién? Del que se espera que sea lo más cercano a la sabiduría, ¿es quién? El juez.
es lo que la sociedad espera. El juez, es el más cercano, según la sociedad, a la sabiduría. Diligencia y prontitud. El juez debe obrar con adecuado manejo del tiempo y la eficacia en la gestión de sus funciones. No voy a profundizar en eso para no generar actos de contrición. Doctoras y doctores, ese 27 de junio en Colombia se escribió esta declaración. Se la estoy contando porque 600 personas, jueces de Colombia, se dedicaron durante 3 meses a pensar sobre el tema y a escribir sobre esto. Una vez que lo hicieron, se está produciendo un proceso de divulgación, de conocimiento de todos. Y a partir de dentro de una semana o 2 va a haber un proceso de adherencia. Algunos lo hemos llamado más bien de ratificación. Un proceso en que todos los jueces de Colombia, a través de un código QR o algo así, digan: adhiero espontánea y libremente a esa declaración. Yo quiero ser como esos jueces que dijeron eso. Yo quiero actuar de esa manera, pero espontánea y libremente. Él o la que quiera, cuando quiera, como quiera y si quiere. Los principios éticos hacen parte del derecho blando en cuanto a nadie se le imponen. Uno adhiere con su voluntad, con su raciocinio, con su racionalidad a esos principios. Y una vez que adhiere formalmente a ellos, se compromete a conducir su vida conforme a esos criterios, conforme a esos principios, conforme a esos postulados. De modo que a partir de dentro de una semana o 2 va a comenzar el proceso de adherencia que algunos han llamado o hemos llamado de ratificación por todos los demás jueces de Colombia. A todos y a todas, muchas gracias y buen día. Bueno, ¿cómo vamos en esta jornada? ¿Bien? ¿Contentos? Nos encanta ver ese auditorio lleno. Quienes están en la parte de atrás, bueno, acá tenemos algunas sillitas un poco más adelante para que se sientan cómodos. Acá a mi costado izquierdo, derecho, tenemos sillas para que por favor puedan hacer el ingreso. Si están cansados de estar sentados, bueno, también se puede. Bueno, ahora sí vamos a contarle a nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia cuáles son esos detalles que ya conocemos y que ya ustedes han visto. Estos detalles son, por supuesto, con todo el corazón, presidente, siempre para que usted en la mañana, cuando sienta frío, se lleve por favor a su despacho la ruanita de Boyacá y se acuerde de nuestro hermoso departamento, se acuerde del Colegio Nacional de Periodistas, de Jueces y Fiscales de Santa Rosa de Viterbo, también para que se lleve ese delicioso Onix 100 y por supuesto esos detalles que le hacen recordar que se quedó acá en el departamento de Boyacá. La ruana le queda muy bien al presidente. Bueno, fuerte el aplauso y por supuesto vamos a hacer esa fotico oficial